Muy bien, y nuestra última conferencia estará dedicada a ahondar en la prospectiva del transporte de pasajeros en Colombia. Nos acompañará el doctor Alejandro Maya, ex viceministro de Transporte y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así que lo recibimos y lo esperamos acá en el escenario. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos ustedes, a Nando Tatis por la invitación, a la Andy y a cada uno de los que están presentes. Tal vez esta es una de las horas más difíciles y complejas, es la última conferencia. Yo realmente no vengo aquí a contarles algo muy académico, sino basado en la experiencia que tuve como viceministro de Transporte, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y secretario general del Ministerio en su momento. Darles unas recomendaciones, digamos, frente a lo que considero desde el sector se debe impulsar para que efectivamente se puedan tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Y para eso quisiera, primero, hacer una reflexión frente a lo que fue tal vez uno de los episodios que más marcaron mi paso por el Viceministerio de Transporte, y quisiera empezar por esto, que tal vez ustedes recuerdan estas imágenes. ¿Tienen audio? Buenaventura, cerca de 100 vehículos se carga tras el paro que hoy completa 6 días. El ANDI dice que 11 millones de toneladas de carga están represadas. Pues la cifra que dicen los industriales del departamento del Valle que va en pérdidas es superior a los 50.000 millones de pesos por la carga precisamente que no se ha podido movilizar. Pero también los comerciantes del terminal marítimo, los comerciantes de la ciudad de Buenaventura reportan pérdidas. Allí hay inscritos en el registro mercantil cerca de 8.000 comerciantes que han perdido cerca de 9.000 millones de pesos por este paro ya de 6 días. Todos recuerdan el paro de Buenaventura, que fue un paro cívico bastante complejo, que duró bastantes días, que generó unas situaciones de orden público difíciles para el sector de comercio exterior, incluso para el sector de transporte intermunicipal de pasajeros, varios muertos, disturbios, saqueos. Se presentaron dificultades también a través de la quema de varias tractomulas en los parqueaderos que estaban en Buenaventura, pero también sobre la vía entre Mediacanoa y Buenaventura, donde murió en el sector de los tubos un policía incluso, que le pusieron una pita de lado al lado, desafortunadamente iba en su moto y murió de manera inmediata. Pérdidas diarias por 15.000 millones de pesos. Esto incluso fue un paro mucho más complejo que el paro camionero que nos tocó a nosotros, digamos, sacar adelante en el año 2016, porque aquí lo que estaba en paro no era un sector, sino que lo que estaba en paro era toda la sociedad de Buenaventura. Nos íbamos para los puertos de Buenaventura porque había ya un represamiento supremamente importante y no se encontraban trabajadores, y los pocos que se encontraban pues estaban con dificultades para poder movilizarse en Buenaventura. Por lo tanto, los puertos estaban dispuestos a tener suficiente personal viviendo dentro de los puertos para que efectivamente pudiera seguir el comercio exterior. Adicionalmente, nos correspondía trabajar con las navieras para mirar qué especie de cabotaje podíamos hacer entre Buenaventura y Cartagena por paso de Panamá con las autorizaciones de las respectivas de la DIAN. Fue una situación compleja y difícil que vivió el país, y recuerdo que montamos un puesto de mando unificado en la ciudad de Cali por instrucciones precisas del gobierno nacional. Allí trabajamos de la mano con las autoridades, por supuesto, departamentales, municipales, con la Policía Nacional, con la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, para poder realizar algún tipo de acciones que permitieran poder desarrollar caravanas que pudieran debilitar, por un lado, la misma presión que podría existir dentro de la mesa de negociación, y por el otro lado, por supuesto, poder permitir que el comercio internacional pudiera seguir avanzando. Teníamos a las compañías de seguro convencidas, a los transportadores, a las empresas de transporte de carga, a los generadores de la carga, y por supuesto todo un dispositivo
para realizar ese propósito con ese buen objetivo, pero quienes corrían el mayor riesgo eran, por supuesto, los conductores, quienes temían por su integridad. Recuerdo que tomé un carro hacia Lobo Guerrero hacia las 4 de la mañana para poder estar hablando con ellos. En el momento en que se despertaran no había ninguno. Tuve que regresar. Al día siguiente me comunicaron que habían cerca de 250 conductores en el sector de Mediacanoa. Inmediatamente tomamos un helicóptero con el general Castrillón, nos movilizamos a la zona, aterrizamos, hablamos con los transportadores, con los conductores, les comentábamos sobre la necesidad de que confiaran en la fuerza pública y todo el dispositivo que se tenía inmerso en ese momento. Incluso el avión fantasma estaba realizando sobrevuelos para entrar a determinar de a dónde estaban atacando con las bombas incendiarias en el trayecto entre Lobo Guerrero y Buenaventura. Y algunos de ellos me dijeron que si yo estaba tan seguro de lo que les estaba diciendo, debía irme con ellos en la caravana y debía irme en la primera tractomula. Por supuesto que frente a la coherencia, que era lo que ustedes veían al principio de la presentación, todos o ninguno, les puse esa condición de que efectivamente fuéramos todos, pero que ninguna de las tractomulas ni de los conductores podía quedarse sobre la vía, que tenía que ser una apuesta de todos los que estábamos en ese momento en el sector Mediacanoa, y arrancamos una caravana llena de complejidades, llena de dificultades, llena de ataques, de amenazas, pero por supuesto que pudimos avanzar y llegar al puerto de Buenaventura. Hacia las 12 de la noche llamó un transportador muy bravo al general Castrillón, que cómo era posible que el viceministro en su momento hubiese tomado la decisión de embarcarlos, porque había traído como resultado alrededor de 14, 15 tractomulas averiadas con los golpes de las piedras, etcétera. Cuando tomo yo el teléfono y hablo con él, pues se da cuenta que efectivamente era una apuesta de gobierno, era una apuesta que efectivamente queríamos sacar adelante. Al final llegamos a buen puerto, pudimos realizar el desembarque sobre este tema, y ustedes me estarán preguntando, pero ¿por qué me está hablando de este tema el ex viceministro? Porque estábamos unidos, porque lo logramos en la medida en que estuviésemos unidos. El sector de transporte de carga, el sector de transporte intermunicipal, el sector de servicio especial, el sector de servicio individual de pasajeros, desde adentro, desde el Ministerio de Transporte, como funcionario, exfuncionario de gobierno, los ve uno muy divididos. Y ahí es donde se requiere que efectivamente todos empujen hacia el mismo puerto de destino, para que efectivamente se puedan lograr resultados en el corto y mediano plazo. Una caravana que permita, por supuesto, llegar hacia el objetivo final que ustedes tienen pensado al finalizar el gobierno del presidente Duque. ¿Qué es lo que ustedes esperan de este gobierno? ¿Qué es lo que ustedes esperan en la construcción de algo que es absolutamente fundamental, que es el ejercicio constructivo del Plan Nacional de Desarrollo? Grandes de las dificultades que tiene el sector pueden verse involucradas en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para que efectivamente puedan tener resultados en el corto plazo. Frente a este tema fue una de las situaciones que también puse en marcha dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, proponerle a los colombianos de que efectivamente la seguridad vial tenía que ser una apuesta de todos, que todos nos teníamos que subir a esa caravana, ponerlo entre las prioridades de los colombianos, de la agenda pública, de los medios de comunicación, de los diferentes actores sociales del país, para entrar a dimensionar la problemática que estaba generando y que genera aún la gran cantidad de víctimas fatales por siniestros viales. Cerca de 7.000 víctimas fatales por siniestros viales en Colombia. Mueren más colombianos producto de siniestros viales que producto del momento más crítico de la guerra. Y eso, por supuesto, se ve de alguna manera reflejado en los altos costos de los seguros, que ustedes, por supuesto, son de alguna manera víctimas por los incrementos exagerados que han existido en las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Muchas incluso de las empresas de servicio público intermunicipal no les venden los seguros,
Hay que ejercer una fuerte presión para que efectivamente se puedan presentar seguros a algunas de las compañías que han presentado siniestros. Y aquí un poco lo que les comentaba, cerca de 7.000 víctimas fatales año, frente a 4.500 que murieron en el peor momento de la guerra en Colombia. Si vemos allí, estas son las cifras que ustedes conocen, que las mencionamos en su momento a través de los medios de comunicación. El 60% de las víctimas fatales en Colombia, seguramente los mencionaban en el transcurso del día, está directamente relacionado a una motocicleta. El 50% son usuarios directos de las motocicletas y el 10% peatones que son atropellados por motociclistas. Y la motocicleta en Colombia es un vehículo que sigue estando estimulado desafortunadamente en Colombia desde el punto de vista directo e indirecto. Desde el punto de vista indirecto, por una oferta desde el punto de vista de servicio público municipal, lo que se conoce como el TPC, el transporte público colectivo, los sistemas estratégicos de transporte o los sistemas integrados de transporte masivo de manera eficiente. Hay que incluir unas políticas dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para poder buscar fuentes alternas de financiación para la operación de los sistemas masivos del país, para que efectivamente haya una oferta pública eficiente y de calidad, que la gente prefiera montarse en un bus del sistema con calidad para llegar a su destino y no en una motocicleta en el que están perdiendo la vida los colombianos. Y por el otro lado es un vehículo estimulado porque por supuesto frente a la movilidad muchísimos alcaldes toman la decisión de imponer pico y placa a los vehículos de servicio público, a los vehículos de carga, a los vehículos intermunicipales, a los vehículos particulares, y a las motocicletas las dejan por fuera. Eso es un estímulo para comprar motocicleta. Y también desde el punto de vista tributario. Son vehículos que están exentos, al menos las que están por debajo de 125 centímetros cúbicos, que es el 90% de las motocicletas que ruedan en el país. Y eso, por supuesto, hace que crezca de una manera muy importante ese parque automotor que se multiplicó por 4 desde el año 2006 al año 2018. En el año 2006 eran 2 millones de motos, hoy ya estamos llegando a las 8.500.000 motocicletas. Y eso, por supuesto, que genera una industria muy importante nacional, pero hay que buscar la forma de mirar la posibilidad de que efectivamente la entrega de las motocicletas tenga una responsabilidad social y también los temas de las licencias de conducción que están, digamos, directamente relacionados con los altos impactos en materia de inseguridad vial. El exceso de velocidad es una de las grandes dificultades. Estuve reunido con una de las empresas más importantes del país la semana pasada en transporte de carga y tomaron una decisión al interior de la compañía. Son una de las mayores generadores y transportadores de carga en Colombia. Tomaron la decisión de bajar la velocidad a 70 kilómetros por hora con GPS, con GPS, realizándole un seguimiento a la flota. Y las reducciones que ellos tuvieron en siniestralidad, en consumo de combustible y en eficiencias fueron bastante positivas. Situaciones como la que acaba de tomar Chile, de disminuir a través de un proyecto de ley las velocidades, por supuesto que traerá resultados positivos. Aquí lo importante en Colombia no es llegar rápido, aquí lo importante en Colombia es llegar vivo. En ese sentido, pues esa es una de las invitaciones que requiere el sector. Ustedes, por supuesto que de alguna manera son directamente víctimas frente a lo que sucede en las diferentes carreteras de Colombia, no solamente frente al tema de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Qué pasa cuando hay un siniestro vial en el que se ve involucrada una motocicleta y un bus? ¿Cuántos días queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación el bus? 15, 20, 28 días, 30 días. Y eso, por supuesto, le genera una ausencia de ingresos a la compañía. Aquí un poco, las personas que mueren son los hombres, mayoritariamente, cerca del 82%, el 18% son mujeres. Por eso, ¿qué se hace necesario? Seguir gestionando en materia de seguridad vial la visión cero, que no solamente indica que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, que todas son evitables, sino trabajarla a través de esos 5 pilares que son fundamentales y de manera paralela. Pedagogía y comunicación, no solamente como lo hicimos en su momento, a través de los diferentes medios de comunicación, con deportistas como James Rodríguez, como Rigoberto Urán,
sino también a través de la comunicación directa con el actor vial, en los peajes, en la carretera, en los centros urbanos, en los sitios donde por supuesto se presentan las dificultades. Control efectivo en vías, tal vez aquí es uno de los temas más críticos que tiene Colombia en materia de seguridad vial, y ustedes lo viven seguramente. 6 de cada 10 municipios de Colombia son territorios vedados para la seguridad vial. Hay anarquía completa en materia de seguridad vial, porque en esos 6 de cada 10 municipios, a pesar de que hay una autoridad de tránsito, que es el alcalde, no hay un cuerpo operativo que permita desarrollar control efectivo en vía pública y entrar a determinar si en efecto los actores viales están respetando lo que el Congreso de la República a través del Código Nacional de Tránsito estuvo dispuesto a aprobar en su momento. No hay un solo policía, ni un solo de guarda de tránsito en 6 de cada 10 municipios de Colombia. De hecho, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, que tiene competencia en las carreteras nacionales, hay muchos de los tramos de carreteras nacionales donde la policía no puede poner comparendos. Y no puede poner comparendos porque simplemente no tiene dónde radicarlos, porque no hay un organismo de tránsito constituido para poderlos radicar en un municipio determinado, y por eso se convierten en territorios vedados para la seguridad vial. Podemos seguir cambiando muchas normas, muchas leyes, muchos decretos, y seguramente hay que hacerlo, pero en efecto lo que nos corresponde de alguna manera es estimular para que se tomen decisiones frente a la necesidad de que las normas que hoy están establecidas se cumplan en todo el territorio colombiano. No puede ser tampoco que hoy la Policía de Tránsito y Transporte tenga menos efectivos que los que tenía en el año 2010. Lo recuerdo porque fui secretario general en ese momento del Ministerio de Transporte. Hoy hay menos policías de tránsito. A pesar de que ha habido un fortalecimiento de la fuerza pública, mayor número de unidades de policías se han ido todos a seguridad ciudadana, donde seguramente se requieren y es donde lo solicitan los alcaldes, pero también este sector requiere mayor policía de tránsito, que por supuesto haga el ejercicio de contrabando, del tráfico de droga en las diferentes carreteras, pero que priorice en materia de seguridad vial a través de los controles efectivos en vía pública. Allí se requiere mayor número de unidades en el territorio colombiano. Realizar las acciones en los momentos en que se requieren. Sabemos que los colombianos, la gran mayoría están muriendo los fines de semana en horas nocturnas. En cada ciudad y en cada municipio de Colombia está establecido, incluso a través de página web de la misma agencia, en su momento lo establecimos, dónde, cuándo, cómo y por qué están muriendo cada uno de los colombianos. Esa es una herramienta supremamente importante para los alcaldes para poder ejercer política pública y por supuesto para la Policía Nacional. En materia de infraestructura segura se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los colombianos para poder modernizar la infraestructura, que seguramente seguirá avanzando, pero esa infraestructura de las 4G es muy importante, medirla no solamente como se hace, a través de kilómetros construidos, túneles construidos, viaductos construidos. Lo que realmente hay que entrar a revisar es que esos kilómetros de viaductos, de túneles, están para algo y es para el servicio de los colombianos. Hay que entrar a verificar esos contratos de concesión para entrar a verificar cuáles son los niveles de servicio que están presentando las concesiones en el país, cuáles son los tiempos de respuesta frente a los siniestros viales, para que no ocurra lo que ocurrió en un momento determinado este año, a principios, un siniestro vial entre Barranquilla y Santa Marta, donde impactan 2 vehículos de carga, uno de los conductores queda atrapado, no es posible poderlo sacar rápidamente porque había ausencia de elementos técnicos necesarios para ese objetivo, se presenta una chispa, se incendia el vehículo con el conductor al interior. Esas son las situaciones que se tienen que prevenir y se pueden prevenir en la medida en que en efecto las diferentes concesiones viales y a través de la Agencia Nacional de Infraestructura se les mida, no solamente en kilómetros construidos, sino que también se les mida a través de los niveles de prestación de servicios, pacificación de vías, a través de, por ejemplo, de la señalización horizontal y vertical. En eso en Colombia tenemos que seguir avanzando muchísimo más. La señalización que hoy está en las carreteras de Colombia muchas veces no están acorde con las necesidades, con los requerimientos. En temas de vehículos seguros, Colombia tiene un parque automotor todavía muy obsoleto. 18 años tiene, por ejemplo, los vehículos de carga en edad promedio, y son vehículos que empiezan a generar
situaciones de riesgos para todos los colombianos. Hay que mejorar. Yo recuerdo mucho un siniestro vial que se presentó entre el sector de yendo en la Ruta del Sol, un vehículo de carga traía carros desde Santa Marta, desde el puerto, y se chocó contra un vehículo de transporte intermunicipal de pasajeros. Murieron tal vez 16, 18 personas. Ese era un vehículo, digamos, que a pesar de que venía con todas las condiciones mecánicas, al parecer uno de los conductores se quedó dormido, el del vehículo de carga, e impactó a una de las empresas que probablemente y seguramente está acá, y realmente generó una situación dramática a la empresa, pero también muy dramática para los usuarios, para las familias de esos usuarios. Se requiere modernizar el parque automotor en Colombia, generar estímulos no solamente para la chatarrización de los vehículos, sino también, por supuesto, estímulos para el ingreso de vehículos. Y en atención de víctimas, pues otorgarle mayores elementos, mayores estrategias a los diferentes cuerpos de socorro para que puedan llegar muchísimo más rápido a los sitios de los siniestros. Aquí vemos cómo se han presentado los siniestros viales, particularmente las víctimas fatales en Colombia. El año más dramático, por lo menos en la historia reciente, fue el año 2016, donde murieron 7.158. En el año 2017 logramos por primera vez después de 10 años una reducción de cerca del 6,2%, llegar a 6.718, que a pesar de que es una disminución importante, sigue siendo una cifra absolutamente dramática. Y con respecto a este año, al primer semestre, pues encontramos que efectivamente se había presentado una reducción de 3.255 víctimas del primer semestre de cada uno de esos años a 3.096 víctimas fatales durante el primer semestre del 2018. Desafortunadamente esa cifra al parecer cambió, ya van 4.200, según la cifra que esta semana manifestaron por parte del gobierno. Y eso es lo que lógicamente se requiere por parte del sector, que se estimule todos juntos para que efectivamente una situación que puede ser evitable, pues efectivamente se tomen decisiones para que se pueda mantener una cifra de disminución. Aquí no podemos estar contentos porque hayan reducciones del 6%, ni podemos preocuparnos porque hubo aumentos del 1 o del 2% como aparentemente hoy ya registra Colombia. Aquí lo que tenemos es que preocuparnos mientras muera un solo colombiano en las vías públicas del país. Mire España. España llegó a tener aquí que hay españoles, llegó a tener más de 7.000 víctimas fatales y hoy tienen 1.300 víctimas fatales. Una reducción supremamente importante a pesar del crecimiento del parque automotor, a pesar del crecimiento del número de habitantes, lo que demuestra que sí es posible en la medida en que se tomen decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el puerto de destino de este sector? Eso es lo primero que ustedes tienen que entrar a analizar. ¿Y cómo lograr llegar a ese puerto de destino? Y aquí seguramente estas cifras ustedes ya la conocen, crecimiento del 6% de la industria de transporte intermunicipal de pasajeros, el sector turístico incrementando a unos niveles supremamente importantes a través de la implementación de las tecnologías que nos acaban de mencionar, sin duda va a poder favorecer ese crecimiento. Estos son resultados de unos estudios que hicimos en su momento en el Ministerio de Transporte, tal vez año 2017, donde se habla de 5.680 rutas y 537 empresas en todo el país. Y estos son los temas que ustedes obviamente son los que tratan día a día. Los convenios de colaboración empresarial. Ya estamos por iniciar una de las semanas más importantes del país, la semana de receso. ¿Cómo van a funcionar los convenios de colaboración empresarial? Si los convenios de colaboración empresarial, la manera de que sigan funcionando es a través de circulares conjuntas, o si lo mejor es que se define una política clara a través de una resolución. Las licencias de conducción, particularmente los centros de enseñanza automovilística, reflexionar de alguna manera cuál ha sido los frutos de esa política como organismo de apoyo, si en efecto a través de las
modificaciones normativas que impulsamos en el momento del ministerio, se ha reducido la expedición a domicilio de los certificados de enseñanza, poniendo en peligro la vida de los colombianos, o si realmente se requiere una modificación de toda la normativa que propenda porque quien esté conduciendo un vehículo tenga todas las condiciones de seguridad. La licitación de la ruta, yo recuerdo esto en el año 2017, cuando el 15 de diciembre pasé a ser director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ya había un proyecto de pliegos estándar. Ya estamos en el año 2018 y se sigue hablando de los pliegos tipo. Ese es un tema que definitivamente ese sector tiene que priorizar dentro de la agenda pública, porque en la medida en que las licitaciones públicas de las diferentes rutas del país no se publiquen, de alguna manera esa demanda la estará atendiendo alguien a través de la informalidad. Y después combatir esa informalidad y esa ilegalidad a través de la legalidad, ustedes saben las dificultades y el esfuerzo que por supuesto eso toma. Los fondos de chatarrización, vehículos que en este momento requieren ser chatarrizados, recursos por supuesto que están atrapados en los diferentes fondos de inversión, en los patrimonios autónomos que podrían ser utilizados para la renovación de equipos. Eso es un tema que no da más espera, que realmente requiere expedirse para que pueda avanzar el sector. El tema de accesibilidad. Ustedes saben que hay una ley del año 2013 que establece que en 10 años, o sea, el 2023, el 80% de los vehículos deben tener accesibilidad. Sé las dificultades que eso genera a algunas de las empresas. Es importante establecer si en efecto deben ser todos los vehículos de los que deberían tener accesibilidad o si realmente deberían las flotas, las empresas tener parte de la flota en un porcentaje con accesibilidad. Esa es una discusión que el sector debe dar de cara al Plan Nacional de Desarrollo, donde se pueden realizar esas políticas públicas, el marco tarifario, los pisos, el tema de la informalidad, la ilegalidad, la inseguridad que se presenta en algunos departamentos, el aseguramiento que tuvieron ustedes aquí en una de las conferencias anteriores. Estos son puntos, digamos, seguramente habrán otros, pero pueden ser los puntos más importantes del sector. Aquí lo importante es cómo se impulsan. Aquí lo importante es saber cómo se pueden llevar a ese puerto de destino para que en efecto en el corto plazo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, gran parte de estos temas queden saldados y se pueda empezar a construir una nueva agenda. De lo contrario, seguirán pasando los meses, los años, las administraciones y los gobiernos y seguirá hablando de los mismos temas en los diferentes foros y en los diferentes gremios. Hay que empujar todos de la mano para que puedan llegar a ese puerto de destino. Les agradezco mucho la invitación, me quedaron 3 minuticos, muy amables.